Esto es Aprendamos Juntos, y hoy vamos a hablar sobre la vigencia y el pensamiento revolucionario de Erasmo de Rotterdam. Ujú. Y, a ver, quiero que imaginemos por un momento a un hombre que hace más de 500 años observó un sistema educativo que era totalmente asfixiante. Sí, muy rígido. Claro, observó una polarización política brutal, una intolerancia rampante en las calles y una sociedad que estaba consumida por la ansiedad. Suena bastante familiar, digamos. Totalmente. Y este hombre decidió escribir básicamente una hoja de ruta para sobrevivir a todo eso. Resulta fascinante que, aunque este pensador vivió entre 1466 y 1536, Hace muchísimo. sí, pero al sumergirse en sus ideas uno tiene la extraña sensación de que fueron escritas ayer por la tarde. O sea, en medio de nuestra propia crisis moderna. Es que esa es la magia de los grandes humanistas. Tal cual. Y nuestro objetivo en este análisis profundo es extraer toda esa joyería de sabiduría, digamos, y aplicarla a 3 pilares fundamentales que hoy vemos que se tambalean. Exacto. Que son cómo aprendemos, cómo convivimos en sociedad y cómo mantenemos la paz mental en un mundo que es un caos. Y para hacer este recorrido nos vamos a basar en 3 documentos que son realmente fascinantes. Sí, tenemos un material increíble hoy. Así es. Vamos a repasar una entrevista hipotética que desglosa su visión de la educación y de la naturaleza humana. También un artículo académico muy actual de Carlos García Torres sobre la reivindicación del humanismo y la tolerancia. Arra. Y finalmente, un análisis profundo de Manuel Mañas Dúñez sobre una de las obras juveniles de Erasmo que trata sobre el desprecio del mundo y el ideal del sabio. Bueno, vamos a desglosar esto, empezando por ese principio fundamental que mencionábamos, la educación. Claro, la base de todo. Porque si queremos entender por qué los adultos de repente se comportan de manera tan irracional o, no sé, tan intolerante, la lógica dicta que primero tenemos que ver cómo formamos a esos individuos, Totalmente. desde que son chicos. Y aquí es donde la visión de Erasmo choca de frente con las costumbres de su propia época. Es que, para apreciar realmente la magnitud de su rebeldía, tenemos que situarnos en lo que era el aula típica del paso de la Edad Media al Renacimiento. Que me imagino que no era muy divertida. Para nada. El sistema dominante en ese momento era la escolástica. Y la escolástica, a ver, no era solo un plan de estudios. Era una estructura mental increíblemente rígida, digamos, donde los estudiantes pasaban horas y horas memorizando reglas gramaticales en latín, Uf. repitiendo silogismos lógicos y debatiendo clasificaciones que no admitían ninguna flexibilidad. O sea, un sistema que priorizaba la obediencia absoluta por encima de entender realmente lo que se estaba estudiando. Exactamente eso. Y en este escenario tan gris, tan dogmático, aparece Erasmo y establece una premisa básica, pero que fue revolucionaria. ¿Qué plantea exactamente? Él dice que la educación no puede ser una imposición mecánica. Introduce el concepto de que una idea, o el aprendizaje mismo, no es un bloque de piedra inamovible, sino que es una semilla. Qué buena imagen. Es una distinción que lo cambia todo, porque si lo pensamos con una lente un poco más moderna, siempre usamos el cliché de que la educación tradicional es como una fábrica. Claro, la famosa línea de ensamblaje. Leyendo lo que criticaba Erasmo, podemos llevar esta analogía un paso más allá hoy en día. A ver, ¿cómo sería? Es como si el sistema rígido opera igual que un algoritmo cerrado de redes sociales. O sea, un algoritmo que te encierra en una pantalla, en un aula cerrada, y asume que tu estado natural de ignorancia infantil es como un pecado original. ¿Como un error del sistema que hay que corregir? Tal cual. Un error que se expía obligándote a consumir información que garantiza que te quedes en el sistema, eliminando cualquier cosa que fomente el pensamiento divergente o el descubrimiento orgánico. No te tratan como una planta en un jardín que necesita luz y aire, sino como una pieza de tecnología. Lo fascinante aquí es cómo las fuentes muestran que este modelo educativo, según Erasmo, comete un crimen muy silencioso contra la niñez, ¿Sí? porque reprime lo que él llamaba la simpatía y la ética natural. O sea, al niño se le encierra entre 4 paredes. Le quitan el mundo real. Literalmente, se le roba su tierra, el barro, los árboles, para enseñarle geografía en un mapa abstracto. Y se le roba el lenguaje espontáneo para inculcarle una gramática muerta. Es fuerte escucharlo así. Y no es una queja romántica nada más. Él subraya que los seres humanos tienen una necesidad instintiva, biológica, de relacionarse con la creación divina, con la naturaleza. Claro.
Y la sociedad civilizada impone un entorno totalmente artificial. Hoy vemos lo mismo. Cambiamos el bosque por el ruido de la ciudad, por plantas de plástico en una oficina, por pantallas. Exactamente. Se nos exige seguir una línea recta y ascendente hacia la mediocridad uniforme, cuando la línea de la vida humana tiene altibajos naturales. Pero, a ver, hagamos de abogado del diablo un segundo. O sea, planteemos un contrapunto analítico acá. Decime. Si vivimos en una sociedad estructurada, que, nos guste o no, demanda cierta uniformidad para funcionar, necesitamos médicos que sigan protocolos, gente que respete leyes de tránsito. Sí, lógicamente. Entonces, ¿no es inevitable esta desconexión hasta cierto punto? O sea, ¿no es el precio de la civilización? Es una muy buena pregunta. Y las fuentes aclaran que Erasmo no era un ingenuo. Él reconoce perfectamente las presiones y la necesidad de una uniformidad social para que la civilización no colapse. Ajá. El problema es cuando convertimos esa uniformidad en un fin en sí mismo. Claro. Cuando hacemos eso, advierte Erasmo, creamos un pozo sin fondo en el espíritu humano. La verdadera ética no es solo acumular datos técnicos en la cabeza de un chico. Sino conectarlo. Exacto, es poner la vida del individuo en armonía con la existencia, con su entorno. Si solo enseñas datos y reprimís la empatía, creas adultos peligrosos. Y eso, esa conexión temática, nos lleva directo a la segunda parte de esto. Porque si la educación nos ha desconectado de nuestra esencia, ¿cómo se manifiesta eso en el mundo adulto? Bueno, se manifiesta de la peor manera. Claro, a través de la intolerancia y el abuso de poder. Es inevitable. Así es. Para entender el contexto de esta intolerancia, situemos a la audiencia otra vez en esa transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Una época bastante oscura en ese sentido. Muy oscura. Venimos de una tradición de cruzadas sangrientas contra herejes, como los albigenses o los valdenses. ¿Sí? Y la creación formal de la Inquisición en 1478. El mundo estaba literalmente regido por la intolerancia. Que, según señalan los textos que estamos analizando, muchas veces surge de un miedo biológico, ¿no? Totalmente. Un miedo profundo a lo diferente, a lo que no encaja en esa uniformidad que nos enseñaron en la escuela. Acá es donde se pone realmente interesante, porque frente a este nivel de dogmatismo y de violencia institucional, Erasmo hace algo brillante. Su mejor jugada. Usa el humor. En lugar de escribir una tesis aburrida y confrontativa, usa la sátira y la ironía extrema para combatir el dogmatismo. Y lo hace a una velocidad increíble, porque escribe su gran obra, El elogio de la locura, en apenas una semana. En una semana, es una locura, valga la redundancia. Sí. Y hace que la estulticia, o sea, la personificación de la estupidez o la locura, hable por sí misma. Es un recurso retórico magistral, porque, pensalo, si él decía esas cosas de frente, lo quemaban en la hoguera. Claro, era una táctica de supervivencia. Exacto. Entonces pone a la locura a dar un discurso y a través de ella se burla de todos, especialmente de los monjes. Que se preocupaban por cosas insólitas. Sí, los ridiculiza mostrando cómo se preocupaban más por el color exacto de sus hábitos o por contar los nudos que tenían en los zapatos. Increíble. En lugar de preocuparse por la verdadera caridad cristiana. O se burla de los teólogos que gastaban su vida debatiendo absurdos lógicos incomprensibles. Claro, debatían cosas en el aire mientras la gente sufría. Y es fascinante ver cómo esta crítica moral se traslada a la visión política de Erasmo. Ahí hay un contraste muy fuerte con otro pensador de su época. Exacto, con Maquiavelo. Porque cuando pensamos en el poder en el Renacimiento, pensamos en El Príncipe de Maquiavelo. ¿Qué es el manual del pragmatismo despiadado? Sí, el egoísmo en el poder, el fin justifica los medios. Pero a Erasmo lo contratan para escribir básicamente el manual opuesto. La educación del príncipe cristiano. Exacto, un texto para el futuro emperador Carlos V. Y lo que muestran las fuentes es que Erasmo abogó por un poder ético. Exigía algo muy difícil para la época. Tolerancia, y no solo tolerando al que pensaba distinto por conveniencia política, sino mostrando benignidad, bondad real, incluso con los extranjeros. Y con aquellos que eran ajenos a los sacramentos, o sea, de otras religiones. Tal cual. Argumentó algo que hoy parece básico, pero en ese momento era revolucionario. Que la verdadera libertad en una ciudad requiere que las lenguas sean libres. La libertad de expresión como base de la sociedad civil. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, quiero plantearte una comparación, porque uno lee esto y piensa, ¿no es la visión de Erasmo demasiado idealista? Puede sonar así, sí.
Especialmente frente al pragmatismo crudo que parece dominar la política de hoy, ¿no? Donde, no sé, la intolerancia sigue ganando terreno, de un lado y del otro. Pareciera que Maquiavelo tenía razón. Si conectamos esto con el panorama general, la historia nos da una advertencia muy clara. Los autores de nuestras fuentes vinculan la pérdida de este humanismo erasmiano con cosas muy actuales. Por ejemplo, Con el auge del autoritarismo en el siglo XXI y con la era de la posverdad. claro, donde cada uno tiene su propia realidad. Exactamente. Erasmo advirtió hace siglos que la política, cuando se divorcia de la ética cristiana evangélica, y con esto no se refiere al dogma, sino a la bondad simple, A la empatía básica. tal cual. Cuando se divorcia de esa bondad, conduce inevitablemente a la guerra perpetua. El pragmatismo sin ética destruye a la sociedad desde adentro. La más personal de todas. Sí, porque si la educación nos ha alienado, como vimos, y la sociedad adulta está dominada por la intolerancia y corrompida por el poder, ¿dónde encontramos refugio? Es la gran pregunta existencial. Claro, y aquí entra la estrategia personal de Erasmo para la supervivencia mental y espiritual. Que plasmó en una obra muy particular. El descontemptus mundi, o sea, el desprecio del mundo. Ajá. Es fascinante la historia de este texto. Erasmo lo escribió cuando era muy joven, tenía unos 20 años. Y estaba bajo mucha presión en ese momento. Muchísima. Lo estaban presionando para que entrara en un monasterio. Y, oficialmente, el texto era una carta para convencer a su sobrino, Iodocus, de abandonar los placeres mundanos. Dejar la riqueza, la fama, los placeres de la carne. Todo eso y unirse a la vida monástica. Pero cuando uno lo analiza a fondo, encuentra cosas sorprendentes. Sí, los expertos detallan una influencia profunda de una filosofía muy antigua en este texto. ¿Cuál? La filosofía epicúrea, que normalmente uno asocia con el placer desenfrenado. Claro, los banquetes y el exceso. Exacto. Pero Erasmo cristianiza a Epicuro. Explica que el verdadero placer no es el exceso físico, el verdadero placer es la ataraxia. La ausencia de perturbación mental. Exactamente, estar en paz. Y nos dice que la ambición y la avaricia son, en realidad, pésimos negocios. ¿Por qué? Porque traen muchísimas más molestias y ansiedades que el supuesto placer que te dan. O sea, buscar poder te quita la paz. Es un cálculo matemático casi. Y esto prepara el terreno para lo que yo considero el gran giro argumental de Erasmo en este libro. Es un volantazo increíble. Pasa en el capítulo 12. Después de pasar páginas y páginas alabando al monasterio como un refugio sagrado, Erasmo admite la verdad. Sí, Admite que los monasterios físicos de su época estaban totalmente corruptos. Estaban llenos de ignorancia, avaricia, borracheras. eran un desastre, básicamente. Sí, y tira una frase lapidaria. Dice que los monasterios están fuera del mundo, no de otro modo a como los riñones están fuera del cuerpo de los animales. Esto plantea una pregunta importante. Porque es una metáfora muy fuerte, ¿no? Durísima, porque el riñón filtra los desechos y la toxicidad. Claro. Concentra toda la escoria del organismo. Entonces, si la institución física que debía salvarte es un riñón tóxico, ¿cuál es la verdadera lección? ¿A dónde huimos? Erasmo explica que el refugio no es un edificio de piedra. El retiro que él aconseja es la beata solitudo. Una soledad bendita. Sí, una soledad interior que es productiva. No es una soledad misantrópica de odiar al resto de la humanidad. No es irse a una cueva. Para nada. Propone construir un monasterio en tu propia mente. No tenés que huir del mundo físicamente. Podés estar en el medio del caos. Exacto. Debes espiritualizar la existencia cotidiana. ¿Cómo? Mediante la lectura, manteniendo una conciencia limpia y buscando el virtuosismo personal. Es como armar un escudo mental para que el ruido de afuera no te contamine. Y esto tiene mucho que ver con el último texto que analizamos de las fuentes, que habla sobre la preparación para la muerte. Un tema que, lógicamente, a todos nos aterra. Sí, ¿por qué le tenemos tanto miedo? Epicuro y Erasmo coinciden en el diagnóstico acá. El terror a la muerte nos hace esclavos de la ambición. Es que, para Erasmo, que veía a la muerte como el gran igualador universal, el miedo a morir no es más que un apego excesivo. Ado material. Claro, un apego a los honores, a las riquezas o a las comodidades temporales.
Ese apego es lo que genera el pavor a morir, porque sentís que perdés todo. Pero quien posee paz interior, Quien tiene paz interior y fe, mira la muerte sin temor. La entiende solo como un tránsito, no como el fin de todo lo valioso. es un consuelo intelectual muy poderoso. Si tu tesoro está en tu monasterio interior, la muerte no te puede robar nada. Exacto. Sintetizando un poco toda esta travesía que hemos hecho por el pensamiento de Erasmo, A ver, vemos que él nos invita a tres cosas fundamentales. Primero, a una educación que respete verdaderamente nuestra naturaleza, sin tratarnos como máquinas. sí, Segundo, a ejercer una tolerancia que reconozca la humanidad del otro, como un antídoto frente a este autoritarismo moderno que vemos crecer. tal cual. Y tercero, a cultivar este monasterio interior, este epicureísmo cristiano, que nos va a proteger del ruido, de las vanidades externas y del miedo. Es magistral. Asimilando todo esto, quiero dejar a quienes nos escuchan con una última idea para que reflexionen a solas. ¿Me parece perfecto? Vimos que Erasmo criticó fuertemente cómo la gente de su época se aferraba, de manera dogmática, a los rituales exteriores de la Iglesia y al dogma ciego, perdiendo la verdadera conexión humana. Sí, la forma sobre el fondo. Exacto. Y hoy, que vemos esta inmensa bola de conocimiento rodando sola, impulsada por la tecnología casi sin necesidad del hombre, Ajá. cabe preguntarnos, ¿no será que nuestras pantallas, nuestra obediencia a los algoritmos y este afán constante por acumular información superficial se han convertido en la nueva religión dogmática vacía? Es una analogía inquietante. Sí, quizás de esa misma religión vacía es de la que Erasmo hoy nos pediría huir, urgente, hacia nuestro monasterio interior. Hasta la próxima.